Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, a ver. Dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla. Ahí está. Bueno, espero ser, ser concisa con los tiempos. Em, yo hoy les voy a presentar mi trabajo parte de lo que fue mi trabajo de tesis doctoral en el Cinturón Hortícola de La Plata. Un poco, bueno, la idea de este trabajo tiene que ver con pensar la necesidad que veníamos viendo de proteger los territorios periurbanos productivos. Como muchos y muchas ya deben saber, las principales cinturones hortícolas del país están en un fuerte retroceso, algunos en peligro de desaparecer, excepción del cinturón hortícola de La Plata, que ya vamos a ver más adelante. Pero en general hay una fuerte retracción, principalmente causada por la expansión urbana y por la expansión del agronegocio. Y son justamente los territorios productivos periurbanos donde se generan alimentos de cercanía, frescos y que están principalmente en manos de la agricultura familiar. Entonces, para pensar en la protección de estos territorios periurbanos, productivos, es importante pensar cómo habría que protegerlos y cómo hacer para promover territorios que sean resilientes y que puedan promover, que puedan sustentar procesos de producción agroecológicos. Pensar no solo en la agroecología a escala de finca, a escala de quinta, sino pensar la agroecología como una propuesta masiva. Entonces, bueno, a partir de eso, hay algunas herramientas que tenemos para pensar alguna serie de criterios para el diseño de estos territorios, que fue un poco lo que buscamos a partir de este trabajo. Muy rápidamente, yo trabajé en el Cinturón Hortícola de La Plata, que es uno de los principales cinturones hortícolas del país, y, y trabajé en mi doctorado con una combinación de dos estrategias metodológicas. Por un lado, análisis cuantitativos a partir de la teledetección, del análisis de imágenes satelitales. Generé una serie de mapas que me permitieron conocer la historia del cinturón hortícola y la situación en la que estaba en la actualidad. Y por otro lado, trabajé con entrevistas a distintos actores sociales vinculados con el cinturón hortícola. Si bien hoy les voy a mostrar específicamente la parte más cuantitativa, una parte de eso, lo trabajé articuladamente y fui combinando, digamos, estos dos enfoques. Y bueno, un poco para entender la historia y para pensar cómo diseñar un territorio productivo más resiliente, me basé en los enfoques de la agroecología y de la ecología del paisaje, que nos dan herramientas justamente para pensar cómo hacer para restaurar paisajes, para restablecer las funciones y los servicios ecosistémicos de estos paisajes que son esenciales para sustentar producciones eh, resilientes y de base agroecológica, donde la biodiversidad es clave. Entonces, en mi doctorado lo que encontré principalmente es un proceso de expansión urbana y de intensificación productiva, donde bueno, las lógicas del mercado claramente fueron las que prevalecieron y las que delinearon de alguna forma qué pasaba con los usos y las coberturas del suelo en el cinturón hortícola. Yo analicé el periodo de 1986 a 2015, trabajé con 4 fechas distintas, aunque acá les muestro las fechas extremas. Y bueno, como pueden ver, a la izquierda está el mapa de usos del suelo de 1986, a la derecha el del 2015, que fue la última fecha que analicé. Los colores grises representan la urbanización, que se puede ver claramente cómo se fue expandiendo, cómo se agrandó,
Y el naranja, que se ve bien preponderante a la izquierda, son las producciones hortícolas al aire libre. Y a la derecha podemos ver cómo surge toda la zona más amarilla, que serían las producciones hortícolas bajo invernaderos. O sea que ya de solo ver las imágenes podemos ver claramente cómo avanzó el urbano, cómo se retrajo enormemente la producción al aire libre y se incrementó la producción bajo invernaderos. Yo generé, y se ve también cómo se fueron acercando las áreas urbanas a las áreas productivas. En mi trabajo generé también algunos mapas de aptitud de uso del suelo para la horticultura al aire libre, para los invernaderos y para las áreas urbanas, y generé un mapa de conflicto que surge de la intersección entre esos tres mapas, que muestra, bueno, las zonas de mayor aptitud para esos tres tipos de usos, donde se encuentran. Y lo que encontré fue que en esas zonas de conflicto extremo donde hay mayor aptitud para los tres usos del suelo, bueno, la urbanización claramente es la que define qué es lo que pasa ahí. El 98% de esa zona está ocupada actualmente por zonas urbanas. Y que dentro de la zona de conflicto alto es una zona que representa la competencia entre la producción hortícola al aire libre y bajo invernadero, donde lo que prevalece es la producción bajo invernaderos, en zonas de aptitud para esos dos tipos de producciones. Y bueno, por otro lado, encontré que el 51% del área urbana está asentada sobre los suelos de mayor aptitud para la agricultura, en base al tipo de suelo, en base a una categorización, bueno, que se usa quienes trabajan específicamente en suelos. Y encontré, por otro lado, que tanto las producciones al aire libre como bajo invernadero se encontraban a distancias inadecuadas tanto de los arroyos como de las zonas urbanas, lo cual, bueno, es crítico si pensamos que estamos hablando de un territorio productivo sumamente intensivo con un alto uso de agroquímicos. Y a partir de esto, entonces, generé algunas propuestas para pensar en cómo avanzar hacia un paisaje productivo más resiliente. En el cinturón hortícola de La Plata vemos que no disminuyó la producción, la superficie bajo producción hortícola, a diferencia de otros lugares, pero sí se intensificó muchísimo. Y bueno, a partir de algunas herramientas de la ecología del paisaje, nos propusimos pensar algunas estrategias o algunas herramientas para la planificación de este territorio. Muy a grosso modo, pero desde la ecología del paisaje se habla de algunos elementos del paisaje, como pueden ser los corredores, que son elementos lineales, que permiten el flujo de materia, energía, organismos, y los parches, que pueden tener distintos tipos de tamaños, que sirven como, entre otras cosas, como reservorios de biodiversidad, de alimentos, etc. Entonces, pensando en estos tipos de elementos, por un lado, establecimos un área para la protección del cinturón hortícola, para la protección de la producción hortícola, que está basado en las zonas que se definieron como de mayor aptitud para la horticultura, y algunas zonas de aptitud media, pero que se encontraban cerca de las áreas donde actualmente se está produciendo, y que tienen infraestructura, o es sencillo expandir la infraestructura existente para generar bueno, una zona productiva donde las familias que viven y trabajan ahí puedan acceder a los servicios fácilmente, digamos. Por otro lado, establecimos algunas zonas donde se mantenían ambientes naturales o seminaturales, como pastizales, y que podían funcionar como reservorios de biodiversidad con distintos tamaños y conectados con ambientes de reserva más grandes presentes en la región. Un minuto, por favor. Estos ambientes tienen, por un lado, pueden ser lotes abandonados o lugares que pertenecen al Estado, entre otros. Y bueno, y a su vez pensamos en algunos criterios de elementos lineales, como pueden ser
los principales caminos rurales que con una estrategia de deforestación podrían servir como conectores, y algo que es clave en el Cinturón Hortícola de La Plata, que son los arroyos. Por suerte tenemos una zona donde hay muchos arroyos que atraviesan el área productiva, y pensar en una zona de 50 metros de resguardo de los arroyos, donde pueda crecer la vegetación riparia y la biodiversidad que ya contiene, y una zona de 100 metros donde se puedan promover la transición a producciones agroecológicas, podrían ser todos elementos que contribuyan a formar una red de espacios verdes que permitan justamente sustentar la biodiversidad, sus servicios ecosistémicos, y promover territorios productivos más resilientes. Y ahí, para ir cerrando, el fomento de la transición hacia la agroecología y las producciones hortícolas agroecológicas es esencial y forma parte de esta red de espacios verdes. Pensar las áreas productivas, los establecimientos productivos agroecológicos como parte de esta red de espacios verdes, donde a través de distintos tipos de incentivos se pueda promover la transición agroecológica, una amplia superficie de esos establecimientos con producción al aire libre, y ambientes dentro de los establecimientos que se mantengan como reservorio de biodiversidad. Así que eso, bueno, muy acotadamente, es un poco la propuesta de mi trabajo. Gracias. Muchísimas gracias, Carolina. Gracias por tu presentación. Parece que tenemos ya dentro de la sala a Rafaela Cavalcante, que nos va a disertar. Mi portugués es horrible, pero este año fue todo descontrariado, sería la traducción al castellano. Rafaela, adelante, tenéis 10 minutos y les recuerdo que pueden hacer sus preguntas en el chat y yo se las haré llegar a los disertantes y las disertantes cuando terminen todas las presentaciones. Adelante, Rafaela. Olá, perdão que eu estava sincronizando aqui. Então, gente, boa tarde. Estou falando agora de Brejão, que é um município que fica localizado em Pernambuco, no interior do Brasil, no interior de Pernambuco, no caso. E meu nome é Rafaela Cavalcante de Barros e vou apresentar um trabalho que foi orientado por Maria Virgínia de Almeida Aguiar, intitulado Esse ano foi tudo descontrariado. Percepções sobre o clima entre agricultores familiares do município de Pernambuco, no caso do município de Cumaru, no estado de Pernambuco, no Brasil. Como é que passa? Opa, passou demais. Eita, perdão, gente, deixa eu voltar aqui. Agora. Então, vou começar falando sobre o semiárido brasileiro, que, como a gente pode ver nessa imagem acima no mapa, ele contempla 9 estados aqui do Brasil, que é essa mancha amarela. E aí a gente pode perceber também sobre as questões de quais são os biomas que compõem esse semiárido aqui no Brasil. São os biomas justamente o bioma da Caatinga e o bioma do Cerrado, certo? E as características principais são justamente a questão das chuvas, ou seja, um grande período de seca, né, um grande período entre as estações chuvosas. E também a questão das profundidades do solo, a questão da composição do solo, mas, em principal, essa questão da temporalidade com relação aos períodos de chuva, que são períodos longos de seca e curtos períodos de chuva, que faz com que justamente essa vegetação do ambiente seja tão específica e peculiar e adaptada a essas condições de chuva e de solo. E por causa dessas condições, desse ambiente,
foram desenvolvidas muitas estratégias de convivência com o semiárido, certo? Que foi mais intensificada a partir dos anos 2000, onde foi desenvolvido, junto a muitos movimentos sociais daqui, muitas estratégias que culminaram em políticas públicas também, por volta do ano de 2013 e 2016, como o programa 1 milhão de cisternas, o programa Uma Terra, Duas Águas, a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, Bolsa Família, Aposentadoria Rural e outras políticas públicas para auxiliar essas famílias, principalmente famílias agricultoras, desta região do semiárido brasileiro. E a gente pode observar também nessa imagem abaixo uma dessas estratégias de convivência, que é justamente a captação de água. E nesse caso, a captação de água é feita a partir do telhado. E aí esse telhado tem toda uma encanação para cisternas, que é justamente o ambiente onde essa água fica armazenada, sendo esta uma das estratégias, né, voltada justamente para essa dificuldade do acesso à água nesses ambientes. Então, tendo em vista todas essas problemáticas, né, do semiárido, ler os sinais do clima configura-se como uma forma simbólica de deter algum controle e precaução em um universo marcado pela imprevisibilidade. Tendo essas questões em vistas, a gente desenvolveu um projeto junto à Universidade Federal Rural de Pernambuco, que aí nesse trabalho agora eu estou apresentando reflexões realizadas por esse projeto de pesquisa e extensão que foi intitulado Construindo a Segurança Alimentar e Nutricional a partir das práticas agroecológicas de agricultores familiares de Pernambuco. E nós abraçamos nesse trabalho a perspectiva teórica e o pluralismo metodológico da agroecologia, com alguns instrumentos, como a análise de agroecossistemas, o conceito amplo de agrobiodiversidade e de memória biocultural, a abordagem etnoecológica, justamente buscando essa aproximação da realidade, né, através dos saberes e das práticas dessas famílias agricultoras. Então, neste resumo, a gente aborda a percepção de agricultores e de agricultoras sobre o clima, justamente nesse município de Cumaru, localizado em Pernambuco. E esse é um recorte de 9 famílias que foram entrevistadas. Rafaela, te faltan 3 minutos, por favor. Oi? 3 minutos? Tá certo. Então, aqui embaixo a gente pode perceber justamente essa diferença entre os períodos de seca e os períodos onde há chuva e como que essa mudança acontece de forma rápida, né? Então, a caatinga, essa mata branca, instantaneamente, em pouco tempo, ela já se torna mata verde. Então, essa peculiaridade e essa mudança de paisagem, ela é muito significativa nesta região do semiárido daqui. Então, aqui, a gente já indo para a perspectiva dos resultados e das discussões, a gente percebeu justamente essas secas cíclicas que acontecem na região do semiárido. Percebemos também a forma como é dividida essas terras, que são formas em minifúndios, com em média 4 hectares, e também a forma de agricultura de sequeiro, que é justamente essa agricultura que depende unicamente da água da chuva, ou seja, não tendo irrigação. Então, o quanto que as chuvas, né, e toda essa questão da água das chuvas é importante para o tipo de agricultura que é desenvolvido no ambiente. Então, a partir disso, a gente fez um levantamento junto com os agricultores sobre os indicadores da natureza, os manejos e o tempo, na percepção deles, transpassando por todos os meses do ano. Então, a partir disso, a gente fez justamente esse levantamento desses saberes e como que é essa relação, né, entre os indicadores da natureza, o tempo e como que esses dois fatores, né, determinam quais são os manejos a serem feitos. Então, o quanto que o tempo ele diz justamente qual o manejo que deve ser feito, enquanto que os indicadores da natureza, eles indicam qual vai ser esse tempo e qual o manejo necessário para aquele momento.
Então, é muito recorrente esse tipo de previsão neste lugar. E também foi percebido as mudanças climáticas por esses agricultores, como a gente pode ver na fala de uma agricultora que diz que antigamente a gente tinha 6 meses de inverno, agora só é 2 meses, 3 meses, e nem tem mais 3 meses direito, muita pouca chuva. E essa percepção das mudanças climáticas, elas foram constatadas pelo Instituto Agronômico de Pernambuco, que ele relata justamente essas mudanças pluviométricas nos últimos 12 anos, em Cumaru, onde em 2016 foi apresentada a maior seca durante todo esse tempo. Então, o quanto que justamente essa percepção dos agricultores está alinhada a toda essa catalogação dos índices pluviométricos do IPA. E também, além dessas questões voltadas, das previsões, né, voltadas para as plantas, para os animais, há também previsões do tempo voltado para outros fenômenos, como a gente pode observar na fase de outro agricultor, que ele fala que quando está ventando muito, que forma um redemoinho baixinho, rasteiro pelo chão, que levanta poeira, aí a gente diz, olha, daqui a 3 dias dá uma chuvinha, que é justamente demonstrando o quanto que é complexo e peculiar, né, essas percepções e a forma de prever o tempo nesses ambientes. Então, com isso, concluímos que é necessária a realização de pesquisas que abordem os conhecimentos e saberes dessas famílias com relação à seca e ao clima, e aos indicadores da natureza, os períodos de produções e práticas de convivência com o semiárido, buscando justamente fortalecimento desses saberes, principalmente em épocas de mudança climática, tendo em vista, né, que esses processos do ambiente, os processos de mudança do ambiente reverberam diretamente na mudança dos conhecimentos, dos saberes e das práticas dessas populações. Então, unir a etnoclimatologia, a agroecologia e as estratégias de convivência com o semiárido, sendo justamente uma forma de socializar esses saberes e construir uma caminhada mais harmônica para a população do semiárido. E, com isso, também concluo que estudos mais aprofundados precisam ser realizados para justamente trazer uma consolidação maior para esse campo de estudo e de pesquisa. E é isso. Com isso eu finalizo. Muchísimas gracias, Rafaela. Le damos la palabra, por favor, a Iris Likovsky. No sé si he pronunciado bien el apellido. Iris, ¿se encuentra presente? Hola. Hola, no sé si se escucha. Sí, se escucha. Sí, ¿qué tal? Likovsky Iris, ella hizo una presentación grupal con nosotros y una individual y coincidía el horario, así que Cierto. estamos nosotros. Sí, cierto, me avisó. Pueden hacerla ustedes. Le pido a soporte técnico que les den permiso para compartir pantalla. Bien. Sí, debería tenerlo. Bien, Bueno. ahí probamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Magdalena Lacanal. Nosotros presentamos el trabajo con Giovine Pablo, que es el compañero que me va a acompañar en este momento, y Iris Likovsky. Presentamos desde la emergencia alimentaria y nutricional a la territorialidad agroecológica, miradas de huerteros de Viedma, y nosotros vamos a contar un poco la experiencia de la huerta comunitaria de Fátima. Bueno, como forma de contextualizar un poco lo que ha sido el proceso de este espacio, mencionar que en el 2016, así como en muchas ciudades del país, la emergencia, la vulnerabilidad social, en nuestra ciudad también se ha sentido. Es por eso que una de las... lo que mencionamos acá es la apertura del comedor El Buen Samaritano, que dependía de la parroquia Nuestra Merced,
de acá de la ciudad, del cual se abastecía prácticamente de donaciones de la comunidad. Pero la cuestión alimentaria, el acceso, el difícil acceso de muchas familias de la ciudad, hacía que eso no fuera sostenible. Entonces en el 2017 se comienzan a fortalecer relaciones interinstitucionales para poder abordar esta dificultad, y entre ellas las instituciones que formaban parte de esa articulación eran el Obispado de Viedma, la Fundación Creando Futuro, el INTA Pro Huerta y el Área de Desarrollo Rural del Valle Inferior, entre otros actores, que dan comienzo a este proyecto de la huerta comunitaria y agroecológica de Fátima, que nosotros la denominamos Huerta de Fátima como nombre más corto, ¿no? Bueno, en 2018, esto del acceso limitado al alimento de muchas familias seguía agravándose, comedores y merenderos, 17 en ese momento eran en esta ciudad, presentan un proyecto para declarar la emergencia alimentaria, el cual no fue aprobado, y sí en el 2019, mientras tanto se agravaba la situación, ¿no? Del 2018 teníamos 17 merenderos en la ciudad, en el 2019 teníamos 23. Finalmente, con algunas modificaciones en el proyecto, se logra aprobar y declarar la emergencia alimentaria y nutricional en Viedma, y entonces ahí nosotros también empezamos a articular con las diferentes organizaciones. En el 2019 se empiezan a articular y a fortalecer, la intención era fortalecer también este proceso de la huerta de Fátima, a forjar relaciones con instituciones académicas, y en este caso nosotros del set número 11, que es la Escuela de Formación Agropecuaria de la zona, a través de las prácticas profesionalizantes y el área de educación no formal, es que empezamos a trabajar en conjunto. Eso es un poco de cómo también nosotros hemos ido llegando a la huerta. Bueno, la huerta de Fátima, desde sus comienzos, plantea la producción de los alimentos desde una mirada política y de derechos, con la intención de favorecer el acceso a los más vulnerables y contrarrestando la postura del alimento como mercancía. Entonces, bajo esta postura es que se adoptan 3 ejes que son los que guían el accionar. Uno de ellos es, bueno, formar sujetos activos en la acción y decisión frente a los conflictos alimentarios, formar personas con conocimiento para producir y transmitir las formas de producción del alimento, y promover circuitos de circulación bajo una perspectiva de democracia alimentaria y justicia ambiental. Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Un poco como contaba Maga, haciendo esta pequeña introducción de lo que es el clima de época que vivíamos en ese momento, es donde empezamos a encontrarnos con distintos actores en estos, si quieren, reclamos y esta necesidad que había, sobre todo para el alimento desde los merenderos que iban surgiendo por toda la ciudad prácticamente, y los cuales no tenían una respuesta. Entonces, quienes empezamos a encontrarnos, había como una sensación, si quieren, de que algo estaba mal, de que había algo que no podía ser, de que existía una gran desigualdad en el acceso a los alimentos, y que teníamos 2 opciones: o nos quedábamos en casa esperando que alguien resolviera, o tomábamos la acción y empezábamos a proponer y llevar acciones para tratar de enfrentar esta situación. Es así como en esa primera instancia lo que pasa es un encuentro de todos los que estábamos un poco en sintonía, los que sufríamos esta problemática, y que nos planteábamos todas estas cuestiones que empezaban a surgir y que se iban reproduciendo cada vez más dentro de la ciudad. Es así como encontramos este espacio en estas charlas interinstitucionales y entre distintos actores para buscar un lugar que pudiera nuclearnos. Y la idea de la huerta empieza a generar eso, nos da como un espacio de contención, de encuentro, para pensar alternativas.
Estos espacios en realidad empiezan como si fueran meramente un espacio productivo de huerta que buscaba rápidamente generar alimento, porque era la demanda que teníamos, pero empiezan a sumarse distintos actores. A estas huertas, digamos, empiezan a acercarse, bueno, desde las universidades, desde las escuelas secundarias, vecinos de la ciudad. Entonces, eso que arranca como solamente una huerta para producción y abastecer de alimentos, empieza a transformarse y empieza a recibir distintos proyectos e ideas, porque un poco en toda esta situación lo que necesitábamos era tener ideas, ver cómo solucionábamos los problemas que estábamos enfrentando. La huerta empieza a crecer, cada vez es más grande, tenemos más participación, empiezan a acercarse distintas organizaciones y muchos vecinos, entonces se empiezan a enfrentar distintas temáticas, no solo la que tiene que ver con la producción, sino que a través de la agroecología se abre la discusión de toda esta temática que estaba dando vuelta, como puede ser desde el acceso a los alimentos, como también qué pasaba con los residuos, qué pasaba con los suelos urbanos, con qué nos encontrábamos, y en este camino es que nos vamos acercando con otros espacios, en general con otras huertas que había también acá en la ciudad, y que en ese momento estaban empezando a aparecer, con los que compartíamos numerosas temáticas y problemas que nos eran comunes. Entonces, en base a estos, este origen en el cual compartíamos distintas problemáticas, empiezan a darse los desafíos que encaramos y los propósitos que teníamos todos nosotros, y eso nos lleva a seguir agrupándonos y hoy en día haber formado lo que es una red de huertas comunitarias y agroecológicas en la ciudad. Acá cuando nosotros presentamos el trabajo, éramos 4 huertas comunitarias las más grandes de acá de la ciudad, que es la Huerta de Fátima, era Quinta 49, una en Barrio La Esperanza, el Vivero Forestal y Minalauquen, que son huertas que estaban trabajando desde la organización UTEP, CETEP en ese momento, en el cual empezamos a nuclearnos para tratar de ir resolviendo y entre todos enfrentando distintas problemáticas. ¿Sí? Entonces se comienza con ese trabajo en red, que lo que hacía era construir y gestionar el conocimiento a través de compartir los saberes que teníamos, y eso nos permite ir avanzando e integrar en nuevos desafíos. Ese trabajo en red se va fortaleciendo, hoy en día son muchos más las huertas que han surgido en la ciudad, y también se empiezan a sumar particulares, gente que en su casa tenía huertas, que se acercaba por la misma problemática que tenía, y eso hoy en día nos conforma en esta red en la cual generamos encuentros, generamos charlas y generamos distintas acciones que tienen que ver con el enfrentar en conjunto distintas problemáticas que también además nos ayudan vinculándonos y nos dan fuerza para poder gestionar a veces ante el municipio, ante la provincia o ante distintas instituciones algunos recursos que vamos necesitando. Un poco acá se ve un cuadro en el cual nosotros resumimos el trabajo que veníamos haciendo y cómo lo veníamos haciendo, que lo dividimos en 2 partes, ¿sí? Una parte que sería el colectivo, que viene a ser los trabajos que se dan en esta red de huerta, ¿sí? Y otra parte que es la interiorización que se da de esos trabajos dentro de cada uno de los espacios. Entonces, por ejemplo, dentro de lo que es en las huertas, hay un trabajo tácito y un trabajo explícito. Dentro del trabajo tácito, por ejemplo, pusimos programación de reuniones con las distintas huertas, reconocimiento de bases, innovaciones, problemáticas y presentación de experiencias, en qué nos estaba yendo bien, qué estábamos haciendo mal, y eso llevaba a discusiones internas en cada uno de los espacios. Eso después, de forma explícita, nos llevaba a tener acciones externas en la planificación y ejecución articulada de, por ejemplo, jornadas sobre soberanía alimentaria, sobre trabajo, distintas actividades de preparación de bioinsumos o lo que tuviéramos o estuviésemos necesitando, y después cada espacio lo gestionaba internamente en su lugar. Es un poquito como resumen muy acotado de lo que fue pasando a lo largo de todos estos años. Nosotros estamos muy contentos porque
esta red hoy en día es más grande. Hemos logrado además incluir no solo la cuestión de la producción para cada uno de los que integran la huerta, sino también generar excedentes y buscando siempre poder generar dentro de estos espacios trabajo para las distintas necesidades que cada espacio, que cada organización tenía. Entonces, por ejemplo, en algunas huertas en esta época se hacen plantines, se venden, eso mantiene los espacios, complementa un ingreso para los que participan. Se hace, por ejemplo, hay otra huerta que hace reciclado de productos y prepara las macetas donde se venden estos plantines. Bueno, tratando de articular entre todos nosotros para encontrar soluciones a las cosas que vamos enfrentando. Todo esto, en realidad, es una construcción colectiva en la que somos muchos los que participamos, y finalmente nosotros lo que queríamos era un poco agradecerles a estas instituciones que fueron las que están hoy presentes y las que más vienen empujando, que son obviamente todos los que participan en la huerta: Fátima, Oscar, Diego, Laura y Tere, a la Fundación Creando Futuro, que nos acompañó desde el principio, a LUCTEP, que aprende y transforma en conjunto, a la Secretaría de Agricultura Familiar, Indígena y Campesina, que acompaña la iniciativa, al INTA, al CET11 y a todas las instituciones que nos han acompañado en este tiempo. Bueno, esto como un muy breve resumen de todo lo que hemos hecho, y bueno, nada más que agradecerles a todos y a todas ustedes. Gracias, campeón. Hola. Bueno, hay un momentito para algunas preguntas. No sé si alguien quiere comentar algo. No veo ninguna pregunta en el chat. Bien. Bueno, muchas gracias por esta presentación. Y ahora tendríamos que pasar a la siguiente, que estaría a cargo de Nahuel Sequeira, denominada Pampa Austral, variación temporal de la conservación de la biodiversidad y la predominancia agroproductiva. Nahuel, ¿estás habilitado para compartir? Buenas tardes, yo me incorporé. Disculpen que estamos todos teniendo problemas de luz e internet porque hay una tormenta bárbara en el NEA que nos va agarrando en distintos lados. Así que ahora les agarró los de Resistencia, acá ya pasó por Corrientes. Perfecto. ¿Ahí se escucha? Sí, se escucha. Hola, Caro. No, aprovecho a consultarte entonces porque justo había estado hablando con el chico de servicio técnico, porque con el trabajo que está, según la lista después, compartimos justo una parte de la metodología y un sector del área de estudio. Por ahí, para no hacerlo tan denso, habíamos pensado si no podría pasar ese al último y tener algún entremedio. Pero habían quedado en avisarme y no... Como les quede más cómodo, no sé, era por Oscar, una si vos no tenés de... problema de ir entre medio. Igualmente, mira, si están juntos es porque al ser de la misma región, está bueno abordar por ahí los dos temas juntos y hacer preguntas relacionadas. Pero si Oscar no tiene problema de ir entre medio, también podríamos hacer como un sanguchito. Listo, no hay problema. Bueno, entonces, arranco con el mío. Dale, arrancamos. Bueno, el trabajo que presento ahora es un diagnóstico acerca de la variación temporal de la conservación de la biodiversidad y la predominancia agroproductiva dentro de la Pampa Austral, y lo realizamos junto con la licenciada Diana Daga y la doctora Patricia Vázquez. Bueno, una breve introducción y rápida por el tema de los tiempos. Ya sabemos que el desarrollo de agroecosistemas se encuentra como una de las principales fuentes de lo que se denomina el cambio global y a su vez como una de las principales acciones que impactan sobre la biodiversidad. Entonces, si tenemos en cuenta la importancia que tiene la biodiversidad para la agricultura, también tenemos que tener en cuenta que esta práctica se ha convertido a lo largo del tiempo en una de las actividades antrópicas que justamente mayor impacto negativo genera sobre la biodiversidad. Entonces nos encontramos ante una situación en la cual tenemos un modelo de producción que no estaría resultando del todo sustentable. Si bien este tipo de impactos generados por la agricultura sucede en mayor o menor medida por cualquier tipo de producción, cualquier modelo,
La problemática más relevante es que el modelo actual lo profundiza más que nada por una mayor simplificación de los ecosistemas y una consecuente pérdida de servicios ecosistémicos. Entonces, hasta este escenario de que el modelo actual no está favoreciendo un desarrollo sustentable, es cuando se considera la agroecología como una alternativa o una herramienta que nos podría facilitar una compatibilización entre lo que viene haciendo la producción agropecuaria sin dejar de tener en cuenta la conservación de la biodiversidad biológica mediante distintos tipos de estrategias, como podría ser policultivos, cultivos en la rotación de cultivos, más que nada lo que es una integración entre agricultura y ganadería, bueno, entre tantas otras que se pueden presentar. La provincia de Buenos Aires, dentro de lo que es la región pampeana argentina, está clasificada como una extensa llanura que posee tanto capacidad para el desarrollo de agricultura como ganadería, y donde supuestamente debería haber un predominio de esta última actividad, y sin embargo ya sabemos que desde hace décadas esto no es así, sino que se viene dando un continuo proceso de expansión e intensificación de la agricultura, conocido como agriculturización, el cual no es homogéneo, sino que básicamente varía su intensidad de acuerdo a la subregión que se analiza. En nuestro caso tomamos como para analizar el área de la región pampeana austral, la cual se ha convertido en un claro ejemplo de este escenario y de los consecuentes impactos negativos. Entonces, como hipótesis del trabajo, tenemos que bajo la expansión de lo que es el actual modelo de producción, la conservación de la biodiversidad dentro de la pampa austral tiende a disminuir, aunque presenta diferencias hacia su interior, y se espera que los partidos con predominancia agrícola nos estén manifestando las peores situaciones, pudiendo esto sí disminuir lo que sería la provisión del servicio ecosistémico. En cuanto al objetivo, se propuso analizar la variación temporal de un indicador denominado conservación de la biodiversidad para los periodos comprendidos por las campañas 1987-1988, 2001-2002 y 2001-2002, 2017-2018, y poder observar la correlación de esta variación temporal con la actividad agroproductiva predominante. Bueno, rápidamente la pampa austral está en el sur de lo que es la provincia de Buenos Aires y se caracteriza por ser una pradera llana con un suave declive anual y suelos fértiles, con una biodiversidad bastante distintiva. Y si bien la mayor parte de lo que son los suelos poseen capacidad agrícola, en realidad también existen zonas marginales donde solo puede desarrollarse la ganadería. Bueno, el indicador se aplicó tanto a nivel de la región en general y en 20 de los partidos que la integran, para las campañas que le mencioné, básicamente debido a que existía la disponibilidad de información de los censos nacionales agropecuarios del 88, 2002 y 2018, y sobre todo porque dentro del área es a partir de la década del 90 cuando comienza a darse más que nada este proceso de agriculturización, el cual a su vez a partir del 2000 comienza a tener un mayor impacto debido al importante rol que empezó a tener la siembra directa. Y por último, la campaña 2017-18 se analizó debido a que eran los datos oficiales más actuales con los que se contó. En cuanto a lo que es el indicador propiamente dicho, lo que hace es valorar de manera indirecta el impacto que tienen las actividades agroproductivas sobre la biodiversidad de una región en estudio, considerando básicamente el nivel de conservación del hábitat. Lo que hace es comparar mediante distintos coeficientes y a través de puntos de impacto la vegetación actual con la potencial, que es la que hubiese habido si el ser humano no hubiese intervenido dentro de los procesos sucesionales. Y lo que tiene es que las puntuaciones más elevadas son sinónimos de un mayor efecto negativo sobre la biodiversidad. Dentro de los coeficientes que se analizan tenemos la cantidad de especies, el origen de las especies, la periodicidad y la organización en estratos y subestratos verticales. Todos estos porque se asocian a lo que es la biodiversidad dentro de una determinada región. En primer medida, lo que es una sumatoria de los coeficientes de cada actividad productiva. En este caso trabajamos con lo que es agricultura y ganadería, tanto a nivel de la región de la Pampa Austral como partido. El resultado que se obtiene se divide por 26, básicamente para obtener un valor entre 0 y 1, y lo que tenemos con este resultado es un riesgo parcial de intervención del hábitat de cada una de las actividades. En un paso posterior se realiza una suma ponderada donde este riesgo parcial de cada una de las actividades es multiplicado por un coeficiente de ponderación que lo que expresa es la proporción de superficie que cada actividad tiene en relación a la superficie total del área de estudio. De esta manera así ya se obtiene lo que es el valor final del indicador, que varía entre 0 y 1 y representa la peor y mejor condición de conservación respectivamente. Posteriormente lo que hicimos fue elaborar mapas temáticos para poder mostrar los resultados, y en estos expresamos lo que son tanto los resultados concernientes al indicador propiamente dicho,
como así también al del índice de predominancia agroproductiva. En este caso, este índice lo que hace es establecer una cierta relación entre la superficie destinada a ganadería y aquella destinada a agrícola. Y una vez que se calcula el cociente entre las dos, tenemos que si los valores son mayores a 1, tenemos predominancia ganadera. Si son iguales a 1, hay una equivalencia o equitatividad agroproductiva, mientras que si los valores son menores a 1, tenemos una clara predominancia agrícola. Los resultados del indicador, como los del índice, fueron categorizados mediante un método del algoritmo de cortes naturales, obteniendo 3 categorías para el indicador y 5 para el del índice. Ambas categorías, las categorías de ambos indicadores se ordenaron de manera creciente para cada campaña, y entonces nos quedamos con que el indicador podía tener un nivel bajo, intermedio o alto, mientras que el índice reflejaba una secuencia que iniciaba en el predominio agrícola, es decir, valores más lejanos al 1, y finalizaba en el predominio ganadero con valores más cercanos. Bueno, en cuanto a los resultados, por una cuestión de tiempo no me puedo detener en cada partido, pero sí les voy a comentar un poco algunos de los más relevantes. En la tabla 1 pueden observar lo que son los valores de la conservación de biodiversidad para lo que es la pampa austral en general, en la cual vemos una clara variación, donde en el primer periodo el indicador tiene una disminución de casi un 5%, mientras que en el segundo el decrecimiento fue casi del 8%. Asimismo, lo que se pudo ver es una correlación entre los resultados del indicador y la predominancia agroproductiva. En el primer periodo, la conservación de la biodiversidad disminuyó y la preponderancia pasó de un valor de 1,80 a 1,18, por lo cual siguió siendo ganadera. Por su parte, en el segundo periodo nuevamente se vuelve a dar una disminución de la conservación de la biodiversidad, mientras que el valor de preponderancia pasa de 1,18 a 0,86, y este es uno de los casos más importantes, ya que justamente pasa de una clara preponderancia ganadera a una preponderancia agrícola. En la figura 2, lo que tenemos es la situación que pudimos evidenciar hacia el interior de la región, en cada uno de los partidos. Claramente pueden ver que si bien hay una tendencia al descenso también de la conservación de la biodiversidad, en cuanto a la escala que tienen en colores, en tonos de verde, tenemos también que cada partido demostró una situación bastante disímil entre las distintas campañas. Como algunos de los más relevantes, tenemos que tanto Coronel Dorrego como General Alvarado y Tres Arroyos permanecieron siempre dentro de la categoría de conservación más baja, mientras que de manera contraria La Madrid y La Prida fueron los únicos 2 partidos que siempre tuvieron una conservación de nivel alto. Otros partidos, como es el caso de Balcarce, Coronel Dorrego, General Pueyrredón y Lobería, tuvieron transformaciones que también fueron relevantes y fueron modificando algunas de sus categorías. Si tomamos el caso nuevamente de Dorrego, en ambos periodos de análisis vio disminuida su conservación de la biodiversidad, y el cambio más importante fue que a partir de la campaña 2001-2002 pasó de un predominio ganadero a predominio agrícola. Entonces, una vez que estamos analizando los resultados, y de manera general tenemos que las zonas con mayor predominancia ganadera exhiben claramente un mayor nivel de conservación, pero justamente la problemática radica en que lo que es la región pampeana domina sistemas agrícolas puros, por lo que es necesario realizar cuanto antes un cambio en lo que es el sistema productivo. En este caso, la integración de agricultura con una ganadería más de base pastoril sería una estrategia agroecológica relevante, ya que nos llevaría, por ejemplo, a lograr incrementar los valores de biodiversidad, promover el aumento en el número de parcelas, incluir rotaciones, conservar pastizales y la incorporación de pastura perenne. Esto asimismo favorecería distintos procesos ecológicos que el agricultor puede aprovechar en términos de servicios ecosistémicos, ya sea como fuente de alimento y hospedaje para especies benéficas, control de plagas, aportes de materia orgánica, entre tantos otros. Bueno, y para ir cerrando a nivel de conclusiones, tenemos que entre la primera y última campaña, la conservación de la biodiversidad en lo que es la pampa austral disminuyó algo más de un 12%, lo cual puede impactar negativamente sobre lo que es la provisión de servicios ecosistémicos. En general, en ambas escalas de análisis se presenta una correlación entre los valores más bajos del indicador de conservación y el predominio agrícola, de manera tal que es posible corroborar la hipótesis planteada en un inicio. A su vez, se destaca la necesidad de seguir analizando la situación
básicamente actualizando las campañas de evaluadas, ya que actualmente los datos ya se contarían, y profundizar más que nada la evaluación a partir de nuevas herramientas que no sean solamente este indicador. Y finalmente planteamos básicamente como ineludible llevar a cabo prácticas agroecológicas dentro de la región, y en especial, debido a la matriz productiva, aquellas que busquen una complementación entre lo que es agricultura y ganadería, con el fin de impulsar un modelo agropecuario que sea más sustentable. Eso sería todo. Muchas gracias, Nahuel. No sé si quieren dejar alguna pregunta en el chat o comentarla ya que somos poquitos. Vieron que estos tiempos son bastante acotados, entonces no nos da por ahí la creatividad para armar preguntas, pero me pareció muy bueno el trabajo y no sé, si quieren seguimos con Dayana porque me parece que son complementarios, pero eso. Oscar dijo que no tiene problema de continuar, pero me parece que sería bueno continuar en la misma región y después terminar con Oscar, que también son sistemas que abordan la ganadería, pero con otra realidad, digamos, productiva. ¿Les parece? ¿Seguimos con Dayana? Sí, no hay problema. Gracias, Oscar, igual. Bueno, presento el título del trabajo de Dayana es Preservación del ecosistema en la región pampeana argentina, análisis de dos matrices agroproductivas disímiles. Bueno, buenas tardes. Bueno, el trabajo también lo realizamos junto a Nahuel Sequeira y la doctora Patricia Vázquez. Primero, a modo de introducción, contar que bueno, el modelo agroproductivo actual es responsable de gran parte de los impactos ambientales negativos que las actividades antropogénicas ocasionan sobre los ecosistemas, generando bueno, gases de efecto invernadero, contaminación por agroquímicos, pérdida de biodiversidad, entre otros. Y puntualmente la agricultura es una de las actividades que más fuertemente ha transformado los ecosistemas, generando su simplificación y consecuentemente la pérdida de servicios ecosistémicos. Sin embargo, bueno, en este sentido la inclusión de prácticas agroecológicas pueden fortalecer procesos ecológicos que derivan en servicios ecosistémicos que los agricultores pueden aprovechar. Por ejemplo, la incorporación de variedades locales, policultivos, rotaciones que generan más agrobiodiversidad, la eliminación del uso de agroquímicos que reduce la contaminación de suelos y aguas, conservando también la biodiversidad, y todo esto promueve la provisión de hábitat y alimento para especies benéficas, abastecimiento de agua segura para consumo y riego, control de plagas y enfermedades, entre otros. En la región pampeana argentina, la provincia de Buenos Aires se destaca por su producción agrícola y ganadera, que se desarrolla mayormente bajo un modelo convencional, y su posición en las actividades varía de acuerdo a las subregiones, tomando en consideración dos subregiones contrastantes. Tenemos la pampa deprimida, caracterizada por campos ganaderos bajo pastizales naturales o seminaturales, mientras que los cultivos están restringidos por limitantes edáficas como la negabilidad. Y la pampa austral, por el contrario, presenta valores importantes de agriculturización, donde gran parte de sus suelos son aptos para los cultivos anuales. Y bueno, independientemente de estas particularidades, las superficies agrícolas en ambas subregiones aumentaron en las últimas décadas, junto también a impactos ambientales negativos. Y bueno, se plantea como hipótesis que en aquellas regiones con predominancia ganadera sobre otras actividades agroproductivas, los impactos ambientales negativos en los ecosistemas son menores, incrementando su capacidad para proveer servicios ecosistémicos. Y en este contexto, el objetivo del trabajo es estimar y comparar el mantenimiento de la biodiversidad y los recursos suelo y agua, entendidos como indicadores de fortalecimiento de servicios ecosistémicos, en dos partidos con matrices agroproductivas diferentes, representativos de la pampa austral como es Tres Arroyos, y la pampa deprimida como es Olavarría, mediante el indicador preservación del ecosistema en la campaña 2017-18. Bueno, en esta figura podemos observar la localización del área de estudio. En un color se encuentra el partido de Olavarría, inmerso en lo que es la pampa deprimida. El partido se localiza en el centro de la provincia de Buenos Aires, con una superficie de 7.715 kilómetros cuadrados, y si bien es predominantemente ganadero, entre los años 2002, 2003, 2017 y 2018, registró un avance de la agricultura de alrededor de un 34%. El partido de Tres Arroyos, pintado en color verde más oscuro,
que se encuentra en la Pampa Austral, se ubica en el centro-sur de la provincia, abarcando 5.861 kilómetros cuadrados, tiene una producción que es predominantemente agrícola, cuya superficie aumentó en el periodo mencionado alrededor de un 10%. Bueno, metodológicamente, como se dijo, se aplicó el indicador preservación del ecosistema adaptado de Big-Lizzo, el cual estima la conservación según el nivel de afectación resultante de procesos productivos, integra 2 subindicadores, ponderando positivamente la prevalencia de la ganadería sobre la agricultura, y adopta valores entre 0 y 1, demostrando la peor y la mejor situación respectivamente. Uno de los indicadores es el de conservación de la calidad de suelos y agua, que está vinculado al uso de plaguicidas en agricultura. La información que se necesitó para el cálculo tiene que ver con los principales plaguicidas empleados, la dosis y superficie de aplicación, la obtenida de informes técnicos. También se necesitó información sobre toxicidad y persistencia y movilidad de los plaguicidas, obtenidos de hojas de seguridad y bases de datos en línea, y también estadísticas de la Dirección de Estimaciones Agrícolas. Antes de aplicar la fórmula, los factores que la integran se relativizaron en una escala del 1 al 5, como sugiere la metodología, excepto la toxicidad, la cantidad de producto aplicado y la superficie. Acá se observa la fórmula, y bueno, los principales factores intervinientes tienen que ver con la dosis letal 50, la solubilidad en agua, la permeabilidad, el coeficiente de absorción, vida media, cantidad de producto aplicado y la superficie total de aplicación. Como se ve, la mayoría de los factores tienen que ver con las características propias de los plaguicidas. Y en segundo lugar, el otro subindicador es el de conservación de la biodiversidad, que ya fue detallado previamente. Así que brevemente voy a decir que valora indirectamente entonces el impacto negativo de las actividades sobre la biodiversidad, pero partiendo desde la conservación del hábitat. Y para esto se hizo una revisión bibliográfica y también obteniendo datos del Censo Nacional Agropecuario del 2018 y de la Dirección de Estimaciones Agrícolas. Primero entonces, bueno, se calculaba el riesgo parcial de intervención para luego llegar a la conservación de la biodiversidad. Y por último, por acá abajo se muestra la fórmula del indicador de preservación del ecosistema, donde, como se dijo, integra los 2 subindicadores y se multiplica por un coeficiente que muestra la relación entre ganadería y agricultura, que tiene que ver con indicar la predominancia de una actividad u otra. Bueno, llegando a los resultados, en la tabla de la derecha observamos los datos intervinientes en el cálculo del indicador de calidad de suelos y agua, con el resultado obtenido para cada partido, y además podemos observar una gran cantidad de plaguicidas que son considerados altamente peligrosos, que se utilizan, como por ejemplo el glifosato 2,4-D, atracina, paraquat, propifos, cipermetrina, bueno, entre otros. Y bueno, como los resultados indican que Olavarría registró una conservación de la calidad de suelos y agua de un 18,75% mayor que Tres Arroyos. Esto puede verse a que en Tres Arroyos se utilizan 2 herbicidas más, a que las dosis totales anuales difieren, llegando a 44 litros por hectárea en Olavarría y 52,2 en Tres Arroyos, y a que este partido posee una superficie agrícola de un 75,42% mayor que Olavarría. Sin embargo, es importante mencionar que si se equipararan las superficies con la obtenida por Olavarría, Tres Arroyos registraría un resultado del indicador similar a este partido, y esto puede verse a diferencias en las dosis aplicadas de plaguicidas potencialmente más peligrosos en Olavarría, como es, por ejemplo, la andacialotrina. Y bueno, el otro subindicador de conservación de la biodiversidad demostró ser un 27,5% mayor en Olavarría, lo cual puede ser debido a la mayor proporción que ocupa la ganadería en el partido, la cual promueve la conservación de pastizales y la siembra de pasturas perennes. Y por último, el indicador de preservación del ecosistema demostró una notable diferencia entre ambos partidos, presentando Olavarría una preservación un 96,10% mayor que Tres Arroyos, y esto claramente se debe a los mejores resultados obtenidos por los 2 subindicadores en Olavarría y por la predominancia ganadera en aquel partido. Esto de ponderar positivamente la ganadería tiene que ver con que en general se entiende que es menos peligrosa que la agricultura en términos de uso de plaguicidas, ya que en general todavía se desarrolla en pastizales con escasa intervención y uso de insumos, y respecto a lo que tiene que ver con la conservación de la biodiversidad, debido a que implica una menor simplificación del agroecosistema que la agricultura. Y en esta última tabla se sintetizan los resultados alcanzados por los 2 subindicadores y por el indicador de preservación del ecosistema. Y finalmente, a modo de conclusión, decir que las hipótesis se
corrobora observándose una mayor capacidad de provisión de servicios ecosistémicos en Olavarría, en función de la más amplia preservación del ecosistema, aunque también se requiere profundizar en estudios más detallados, incluyendo, por ejemplo, mayor cantidad de indicadores, o realizando análisis por cortes temporales, y también mencionar que se debería fomentar en lo posible la integración ganadera como práctica agroecológica, considerando los beneficios que tiene para la conservación de recursos. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias, Dayana. No sé si hay alguna pregunta. En el chat no pusieron nada. Si quieren comentar. Ahora viene el trabajo de Oscar y compañía, pero mientras tanto les dejo como una consigna, ya que no estamos teniendo preguntas porque nos avasallan los tiempos. Mientras hablaban Dayana y Nahuel, estaba pensando en posibles palabras que están uniendo a todos estos trabajos que estamos presentando en este bloque. Más allá de que nos une el mismo eje, y por eso estamos todos acá, todos y todas, bueno, vayamos pensando en esas posibles palabras como para entre todos dar un cierre y hacer una reflexión acerca de este espacio, para que no sea solo que en 10 minutos rápido contamos cada uno nuestra cosa, sino también poder reflexionar entre todos y todas. Así que bueno, ahora damos paso al último trabajo que se va a presentar, que es el de Oscar y compañía, titulado Planes de manejo de bosques nativos para la producción bovina. Sin bosques nativos no hay agroecología. Cuando quieran, no sé si tienen que compartir. ¿Se ve? Sí, faltaría que esté en pantalla completa. Bien. ¿Puede ser? Ahora sí. Bueno, buenas tardes. Con Pablo Romero hemos sistematizado un poco la experiencia que estamos llevando adelante como INCUPO en la zona de Colonia Durán, el distrito Colonia Durán, departamento San Javier, es vecino a Reconquista, a Román, por ahí para que se ubiquen los que no son de acá de la región, en la provincia de Santa Fe. Es un proyecto de acompañamiento a la organización de agricultores familiares y medianos productores a partir de los planes de manejo de bosque nativo. Esto empezó en el 2014 cuando un grupo de familias de agricultores y también emprendedores se separan de otra organización que estaba muy vecina ahí, de la zona de Román, y crean Creciendo Juntos. Esa es la organización de agricultores familiares. Y deciden, ya que le quedaba un remanente de bosques en sus predios, encarar los planes de manejo de bosque nativo. Y así fue que con 11 familias empezamos en esa ocasión a desarrollar, bueno, los planes de manejo de bosque nativo con sus respectivos inventarios forestales, y empezamos a poner en debate una cuestión, o sea, estos son agricultores familiares de origen gringo, o sea, son hijos y nietos de inmigrantes, no son criollos por ahí de las provincias del norte de la región chaqueña, sino que han venido a colonizar esta tierra acá en la zona del departamento San Javier. Bueno, ellos habían asumido de alguna manera este modelo pampeano de agricultura, pero siempre como su producción de alguna manera sostenible era la ganadería, ¿no? La ganadería de cría, que muy cercano está el bañado del río Paraná, así que permanentemente ingresaban y salían con ganado, así que obviamente tenían que tener un pedazo de tierra de su predio con bosque o con pastizales naturales, digamos. Fue así que por eso quedó remanente en cada uno de estos predios, si no seguramente no estaríamos hablando de planes de manejo de bosque, porque se hubiese impuesto en el 100% de la superficie el modelo pampeano de agricultura de mercado, digamos. Bueno, a partir de esto empieza toda una reflexión con la organización, o sea, los planes de manejo, vuelvo a repetir, tienen un eje muy importante que es el manejo sustentable de los recursos naturales, sobre todo el recurso forestal, pero a partir de eso se desencadena una serie de relaciones, por un lado con
con la familia esta, que nos invita a ver cómo limpiábamos ese ambiente que se veía como sucio, como mugre le llamaba, y que en realidad se dieron cuenta que a partir de los inventarios forestales tenía una riqueza enorme, digamos, y unos servicios ecosistémicos que no lo tenían ponderado, digamos. Entonces, estas familias se agrupan, es un primer nivel de organización, son los grupos que se arman, que primeramente fueron 2 en el año 2015, fueron 3 en el año 2017, y fueron 5 grupos ya llegando a 30 familias en el 2018. Acá queremos destacar, bueno, el proceso que hace de participación en estas familias en grupo y estos grupos en la organización del sector, digamos, y obviamente creando nuevos grupos, ¿no es cierto?, promocionando y todo esto. Entonces tenemos, por un lado, se abordó el aspecto ambiental y de recursos forestales, por el otro, el tema social y político, ¿no es cierto?, cómo fue creciendo, justamente creciendo juntos, se llama la organización, y el otro aspecto es el económico productivo, que obviamente lo que pretenden ellos a partir de esto es integrando todo el predio a un planteo ganadero. Bueno, esto ya lo dije. Y una cosa que me estoy olvidando, el tema de la ley de bosque, la 26331, nace por el gran desastre de los bosques nativos que se dieron en los últimos 100 años. O sea, se perdió en toda la Argentina y en la región chaqueña, y en esta zona también, obviamente, el 20% de los bosques. Así que, obviamente, por eso están quedando lo que se llama un remanente de los bosques. En el aspecto sociopolítico, queremos destacar y mencionarlo, digamos, cómo ha ido de alguna manera ganando espacio y posicionándose el rol de las mujeres, digamos. Las mujeres hoy en los cargos más importantes de la organización Creciendo Juntos, absolutamente todas son mujeres. Y eso nos parece una cuestión a resaltar, porque normalmente cuando hablamos de producción, modelos productivos y tratar de instalar uno nuevo, como en este caso ir viendo cómo desarrollamos la ganadería, si hubiese sido la ganadería de escala seguramente serían hombres, porque incorporarían financiamiento, tecnología, un montón de aspectos. Sin embargo, como el peso fuerte estuvo en la organización de la agricultura familiar, tuvo un protagonismo, entendemos por ahí, ¿no es cierto?, esta realidad de participación muy fuerte de estas mujeres, y jóvenes, hay que aclarar también, ¿no? Si bien gran parte de los agricultores que hoy siguen teniendo la tierra son adultos mayores, sus hijos y sus nietos son los que nos interesa mucho, que no la vendan y se vayan de alguna manera redefiniendo un proyecto, que es esta ganadería integrada al bosque nativo, en estos predios. Pero eso queríamos resaltarlo en el aspecto social y político, el aspecto del rol y el protagonismo de las mujeres en la participación de los grupos y de la organización Creciendo Juntos. Bueno, decíamos, menciono un poco de actividades antes de ir a los resultados finales. Gran parte de los resultados, bueno, en el tema de inventarios forestales para los planes de manejo, que es el centro fuerte que piden los inventarios forestales en el marco de esta ley que le nombraba, se han desarrollado inventarios forestales, que todo lo que tiene que ver con mediciones de individuos y de rodales, la característica que tienen estos ambientes de bosque, obviamente están todos degradados y en proceso de transición, pero se integran muy bien con la media loma, que son pastizales, con las cañadas, que es un poco la geografía, y las chacras abandonadas que se llaman. Eso es lo que va de alguna manera integrando el manejo predial y de recursos. Le hemos agregado para trabajar con las escuelas medias y superior, con orientación biológica y de medio ambiente, el tema de los inventarios de fauna, porque tiene mucha relevancia bueno, el desarrollo, los nichos que albergan estos ambientes naturales para la conservación de la fauna silvestre. Bueno, ahí hay resultados muy interesantes, lo trabajamos mucho con las escuelas, y estamos trabajando en ese aspecto ambiental el tema de los servicios ambientales. Ver un poco cómo se refugian los animales, y tiene que ver con todo, bueno, justamente en épocas de mucho calor y de mucho frío, justamente dentro del bosque es otra la realidad.
ver cómo no se erosionan los suelos cuando tienen cobertura de bosque y de pastizales, el tema de la erosión, el tema de cómo escurren o cómo infiltra el agua de lluvia en los ambientes con cobertura de bosque. En el aspecto socio-organizativo, decíamos y destacábamos muy fuerte el tema de la participación en grupos y en organización. Creemos que ahí está un poco la clave del trabajo con los grupos y con la organización. Obviamente no se puede dejar de destacar la importancia de la gestión hacia adentro, hoy armando un fondo rotatorio muy importante para que se financien sus propios planteos y proyectos que quieran llevar adelante cada una de las familias y cada uno de los grupos. O sea, eso para este año fue un poco lo relevante. Y la gestión hacia afuera, que es seguir adelante con los planes de manejo plurianuales, o sea, año a año se hacen los POA, los planes operativos anuales, se rinden los anteriores y se vuelven a diseñar las nuevas actividades que fundamentalmente pasan por generar infraestructura para el ganado, o sea, camino, picadas cortafuego, picadas para colocación de alambrado, etcétera, etcétera. En el aspecto económico productivo, obviamente tiene mucho que ver el planteo de la infraestructura predial para el manejo, para un mejor manejo ganadero. Y en eso, bueno, las inversiones pasan por alambrado eléctrico, boyero eléctrico, la incorporación de la pantalla solar, el acceso al agua, ya sea con molinos de viento o con pantallas solares, bombas sumergibles, todo el tema de incorporación de pastura, todo el tema de podas, raleos en los bosques para el acceso del ganado en los rodales, en los distintos rodales que tienen, y la incorporación de pastura. O sea, uno de los grandes problemas a resolver es la receptividad invernal. O sea, el bache invernal en la región chaqueña es muy fuerte y se pone en riesgo gran parte de la estabilidad del sistema ganadero de cría en esta región. Así que bueno, la incorporación, en primer lugar, el manejo rotativo del aprovechamiento del pasto natural y de los recursos del bosque, porque hay muchos frutos también que normalmente este año justamente que está viniendo seco va a haber mucha fructificación. Pastura para que justamente reservemos, ya sea en heno o en pie, para soportar estos baches invernales. Entonces la receptividad ganadera es un poco el centro que se está trabajando y los resultados que esperamos de acá en adelante para que justamente empiece a dar resultado la ganadería en cantidad, ya no lo tenemos medido, pero en el futuro en cantidad de terneros, cantidad de kilos de carnes por hectárea, la receptividad, etcétera, etcétera. O sea, es un poco lo que planteamos para el futuro, que si bien no fue la puerta de entrada a lo económico productivo, porque no lo podíamos resolver, no había infraestructura, no había gestión de proyecto, no había receptividad ganadera para soportar los animales que teníamos, y eso obviamente resiente los resultados económico-productivos. No hay buenos resultados económico-productivos cuando no hay estabilidad en el sistema. Así que a partir de ahora lo que pretendemos es bueno, tener la reserva, ya tenemos organizada la infraestructura y los planes operativos anuales para que año a año se vaya interviniendo el bosque y se maneje de manera organizada el predio, con todas estas inversiones que hicimos, y podamos empezar a registrar resultados, digamos, en lo que tiene que ver a producción de ganado. Así que bueno, es un poco la idea, muchas gracias, y bueno, cualquier pregunta, y hay un informe más completo en la documentación del Congreso. Muchas gracias, Oscar. Muy buena la presentación, muy buenas en general todas las presentaciones. Disculpen que me perdí las dos primeras. ¿Me escuchan bien? A ver, ahí voy a subir. ¿Me escuchan bien? Bárbaro. No sé si alguien tiene preguntas para hacer para Oscar y compañía, para Oscar y Pablo. Y si no, yo bueno, para Oscar sí tengo. Genial. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Oscar, te consulto, súper interesante eso, ¿cómo ves la agroecología forestal y si
si en esa zona le están dando bola a la instalación de la transición agroecológica como tema de los bosques. Yo te hablo desde Patagonia, donde mañana presento algunos trabajos donde problematizamos esto, al carbón, a los modos de vida, a la leña, todos los modos de vida en torno a otras cosas que no son estrictamente alimentarias, que los que estamos en zonas boscosas no pareciera que le estemos dando mucha bola a la transición agroecológica forestal. Bueno, cabe aclarar que acá queda en remanente de bosque, y lo dije en la introducción, no estamos hablando de la cuña boscosa, que estaríamos a 80, 100 kilómetros hacia el oeste, acá en la provincia de Santa Fe, que es otra realidad. Ahí es mucha la tensión que se vive entre la transición del carbón y el aprovechamiento forestal con la ganadería, porque realmente ahí se está haciendo un planteo ganadero también en la zona de cuña boscosa, departamento Vera, 9 de julio y Obligado. Acá no, acá la gente es consciente que le queda poco recurso forestal, el que sale en muchos casos increíblemente no va a elaboración, muchos casos se regala la leña, o se vende en pequeña escala para el uso doméstico, digamos, tipo el asado, los calefactores a leña en invierno, pero es muy poca la extracción de leña, así que no se sufre una tensión fuerte, pero sí en la regeneración. O sea, el ganado, si no lo manejamos con cierta carga, va a impactar fuertemente en la regeneración de esos bosques. O sea, todo lo que tiene que ver con los renovales de algarrobo, de espina corona, de guayacane, que son especies de alto valor ambiental y silvícola, no forestal necesariamente, porque vuelvo a decir, si lo aprovechamos muy fuerte no va a rendir, no va a dar, pero sí el ganado va por ser leguminosas, encima todas las que te estoy nombrando, las va a degradar, o sea, no va a haber regeneración y está hipotecado el futuro. En ese sentido estamos trabajando que se haga mucha reserva, que se maneje de manera equilibrada la carga, esa es un poco la atención hacia una agroecología que pretende ser de alguna manera un poco más sostenible que lo que no fue la agricultura ahí. No vamos a decir que la ganadería lo soluciona, y mucho menos si vamos detrás de la rentabilidad. O sea, si ellos pretenden, sin apoyos de las compensaciones de estos proyectos de la ley de bosque, sacar su sustento, va a impactar fuertemente, si no se adiciona al sistema forraje, digamos. O sea, podemos aumentar la carga, pero si hacemos reserva en primer lugar, y si ingresamos también nutriente al sistema, digo forraje, mezclas forrajeras, etcétera, etcétera. Todo eso es de lo que se viene en el futuro, pero no tenemos riesgo en lo forestal. ¿Alguna otra pregunta? ¿Para Oscar o para cualquiera de las personas que estuvo presentando? Si no hay nuevas preguntas, ahí les puse en el chat. A ver, acá hay una pregunta. Ahí tenés una pregunta, supongo que es para Oscar. Si existen problemas con Gleditsia triacanthos y el manejo ganadero por su capacidad de diseminar esta especie invasora en la parte del Chaco. Estás muteado, Oscar. Decía que hay mucho problema con las llamadas especies invasoras. Ocupamos nosotros muchos recursos que vienen del Estado para generar trabajo. O sea, se han armado cuadrillas de trabajadores o leñadores, que le llamamos, con todas las condiciones, porque uno de los problemas es dejar ingresar trabajadores a los predios, y justamente se aprovecha para hacer controles de especies invasoras, entre ellas, el chañar, obviamente, también el aromito, también la tusca, que se llama, todas estas especies invasoras que ecológicamente vienen a cicatrizar el ambiente
para el manejo ganadero en los que tiene que ver con acceso al área densa de bosque o en las picadas para colocar los alambrados eléctricos, hay serios problemas. Hay serios problemas. Y bueno, nosotros consideramos que los recursos que vienen, la gente lo tiene que reinvertir justamente en hacer manejo de control de especies invasoras y también de poda y raleo para mantener organizados, digamos, los individuos, ¿no? O sea, muchos de los que están compitiendo no son de una siembra pura, digamos, de forestal, sino que son todos con diferentes tipos de morfología, así que los gajos salen para cualquier lado y es bueno, parece raro, ¿no es cierto?, podar especies nativas, pero lo hacemos y se hace muy buen trabajo y da trabajo, o sea, da trabajo, da mano de obra, así que por ese lado se valora mucho y bien utilizados son los recursos que aporta el Estado cuando va para ese destino. Así que sí, obviamente que en los bosques nativos hay problemas de invasión, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? Acá en el chat no tengo ninguna. Si les parece, bueno, acá yo les pedí en el chat que si se les ocurría alguna palabra clave o algo que les parezca que podía unir todas estas presentaciones que estuvieron comentando, lo escriban. Pusieron servicios ecosistémicos o ambientales, modelo, necesidad de cambio, producciones integradas a los ecosistemas nativos, territorios y organización, y se mantiene el arraigo también en la población, alimentos sanos y para todos. Un poco cuando los y las escuchaba a todos y a todas, disculpen de vuelta, no las escuché al principio, pero más o menos tengo en mente los trabajos. Lo primero que me surgía como reflexión es que nos une, además de que estamos dentro del eje de la conservación de los recursos naturales, es el territorio. Y que dentro del territorio tenemos recursos naturales, obviamente, porque son nuestra base, pero a su vez cada territorio está habitado por poblaciones, comunidades, y en él existen distintas realidades productivas, como se vio claramente en Brasil, en La Plata, en Viedma, bueno, y en las zonas de Buenos Aires y lo que contó Oscar acá en la zona de bosques. Entonces, bueno, nos une el territorio con sus diversidades. Diversidades no solo biológicas y productivas, sino también de la gente que los habita y los distintos manejos que llevan a cabo, ¿no? Y a su vez, esto que ponen acá de alimentos sanos y para todos, en todos los casos, la propuesta es mantener una producción sana y a su vez con equidad, no solo de acceso de la gente que produce esos alimentos, sino la gente que puede acceder como consumidor a esos alimentos. Eso me generó como reflexión este momento. Me gustaría si alguno más tiene alguna reflexión o alguna que lo comente, porque tenemos 2 minutos más todavía y está bueno aprovechar, generar algún momento de debate, aunque nos cueste un poco más con la virtualidad. ¿Alguien que quiera comentar, aportar algo más? ¿Alguna otra palabra? El tema también de los servicios ecosistémicos que me quedó colgado, que no solo tenemos servicios de regulación del clima y de los procesos ecológicos naturales, sino que también los servicios de provisión, que son todos los que nos permiten a su vez sostener estos sistemas, ¿no? Porque no solo para autoabastecimiento, sino también para comercialización y obtener un ingreso dentro de una unidad productiva, ¿no? Una familia productora en general. Y pensando, la última reflexión que me había surgido es cómo la ganadería en los distintos, sobre todo en los 3 últimos que abordaron el tema de la ganadería, cómo la ganadería en ambos casos, si bien genera un disturbio dentro de un sistema, está aportando de alguna manera a la conservación de la biodiversidad biológica, ¿no? Eso es algo que
la ganadería, que es muy controversial por momentos, por el cambio climático y porque avanza sobre el bosque y porque degrada los pastizales, también, de acuerdo a cómo se maneje ese sistema productivo, puede aportar a la conservación. Entonces todo depende de cómo se mire y cómo se aborde. No sé si tienen alguna otra reflexión. Disculpen, me entusiasmé. Yo puse en el chat, María José, este tema de estamos trabajando con Martín Bajeneta, a lo mejor algunos conocen a este investigador del CONICET, en el tema de esta nueva ruralidad. O sea, nos empezó a llamar mucho la atención que los hijos de los productores, de estos gringos que habían asumido este modelo más agrícola, empiezan a proyectarse y a planificar en el predio esta ganadería un poco más sostenible, digamos. Pero ya no viven de eso, por lo tanto es otra forma de relacionarse con esta explotación, entre comillas, con el establecimiento, porque tienen de alguna manera, entre comillas, cubierto el sustento con trabajo extrapredial. Algunos son docentes, otros porteros de las escuelas, cocineros en la escuela rural, etcétera, etcétera, pero vuelven a planificar el predio. Eso nos motiva y queremos ver cómo lo representan o lo expresan ellos. Así que estamos buscando en esta investigación a ver qué sale de parte de los... Así que hicimos una muestra ahí de relatos a ver qué nos tira esto, ¿no? Pero que entendemos que algo está pasando, que se hayan quedado en la zona y que vuelvan a proyectarse en sus campos, ¿no? Sí, eso está re bueno. O sea, está muy bueno porque justamente el tema del arraigo o del traspaso generacional es un tema que a veces es como lo que condiciona un sistema incluso ya agroecológico, ¿no? Que quién continúa con esa producción. Y a veces es la puerta, el traspaso generacional, para cambiarse hacia el sistema agroecológico. Entonces, bueno, es todo un tema que está buenísimo también para abordar. ¿Alguna más que quiera aportar? Bueno, entonces felicitamos a todos y a todas por sus trabajos. Estuvieron todas las presentaciones muy buenas. Está bueno escuchar experiencias de distintos lugares y distintas reflexiones. Así que bueno, creo que podemos dar por cerrada esta sesión de orales. Bienvenidos y bienvenidas al segundo congreso que tanto esperamos y que estamos muy contentos de estar transitando con tormenta, con problemas de conectividad, pero bueno, seguimos avanzando y esperamos que siga así, que salga todo bien. Nos vemos en otras sesiones. Muchas gracias.